desarrollas esta delegación en cada país, en cada continente, con patria amada que pronto va a renacer con el tercer sistema comunal al poder. Brilla ya el sol de otro amanecer, es la luz de una nueva alborada para mi patria amada que pronto va a renacer. El sistema comunal al poder. Basta ya del falso socialismo y del mal neoliberalismo. La esperanza ya se siente, doctor Félix Pazzi, presidente. Basta ya del falso socialismo y del mal neoliberalismo. La esperanza ya se siente, doctor Félix Pazzi, presidente. Sí, 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 Pazzi, presidente. Sí, 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 Pazzi, presidente. Ni capitalismo salvaje, ni socialismo secante. Sí, 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 Pazzi, presidente. Sí, 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 Pazzi, presidente. He escogido este texto, les decía, debido a dos razones. Uno, que él es crítico a todo lo que es el neoliberalismo, pero no puede zafarse él de los significados y contenidos de lo que es el neoliberalismo. Como verán, va a ser casi lo mismo, o lo mismo, de los postulados del liberalismo. Pues por eso es una de las razones que he escogido este autor. El segundo, he escogido este autor debido a que es el que mejor sintetiza las políticas actuales o vigentes, o los que en algunos países también han fracasado, pero él es el que ha sintetizado las políticas públicas a base del liberalismo en la etapa neoliberal. Esas dos razones ha hecho que yo escoja. Considero que debe haber infinidad de textos, pero los postulados son lo mismo. Y las claridades que exponen los autores para mí es muy importante. En ese sentido, la claridad que tiene David Harvey cuando explica en un capítulo que se llama Estado neoliberal, me pareció interesante, aunque corto, pero con precisión, es la razón por lo que he escogido este texto, ¿no? Es un autor prácticamente que ha escrito alrededor de años 2000, es prácticamente muy reciente, ¿no? Es un izquierdista inglés que critica al neoliberalismo, él es izquierdista, como les había dicho, ¿no? Y en su momento vamos a discutir sus falencias, pero está ahí, ¿no? De acuerdo a la teoría del Estado neoliberal, en este caso, llamaremos Estado neoliberal o los estados neoliberales,
vamos a decir, algunos elementos principales que habíamos discutido. Una de ellas, por ejemplo, el Estado neoliberal siempre favorece los fuertes derechos de propiedad privada individual. Este es uno de los ejes básicos. Mi profesor decía, el mejor profesor que tiene, el poxipol del asunto. Es la columna vertebral del liberalismo y del neoliberalismo. ¿No? Los derechos de propiedad privada individual, el respeto a los derechos de propiedad privada individual. Este es un elemento fundamental. Sin ese elemento no existiría lo que hemos ido discutiendo, que es el liberalismo o el neoliberalismo. Y eso es los dos polos antagónicos entre lo que es el socialismo basado en el Estado y lo que es la propiedad individual en este caso. Esto es un elemento fundamental del Estado neoliberal. Como verán, eso también lo dice tanto Smith, David Ricardo, hemos visto Hayek, los más contemporáneos, y este último, David Harvey, dice lo propio, lo mismo. Es uno de los elementos fundamentales. Y el segundo elemento importante del neoliberalismo es el imperio de la ley. Y eso hemos explicado casi ampliamente a partir de Hayek, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es otra de las columnas vertebrales del Estado neoliberal o del liberalismo también. El Estado de Derecho funciona con el imperio de la ley. Y ahí hemos discutido bastante la ley, ¿no?, sustantiva. Y hemos diferenciado de la conmutativa y de la distributiva. Entonces es muy importante este elemento de considerar el imperio de la ley. Entonces estamos hablando en este momento de dos cosas, ¿no? El neoliberalismo significa propiedad, respeto a los derechos de la propiedad privada, y no solamente es respeto y derecho a la propiedad privada, sino que el Estado neoliberal cree que es el componente impulsor del crecimiento económico, del desarrollo económico, y no otra institución. Y para que desarrolle y que haya crecimiento económico a base de la propiedad privada, se necesita un Estado de Derecho fuerte, que esté basada en el imperio de la ley. Eso es el liberalismo. Pero también el tercer elemento del Estado neoliberal, ¿no?, es respetar las instituciones de libre mercado y de libre comercio. Esto es un elemento fundamental. El mercado es la distribuidora de la riqueza. El Estado es la que asigna los recursos en esta concepción. No es el Estado. El mercado es la que asigna. Por eso se apuesta por el respeto a las instituciones de libre mercado y de libre comercio. Esto es el liberalismo en el ámbito económico. Harvey dice, entonces, estos elementos de respeto o favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual
el imperio de la ley, que es Estado de Derecho, respeto a las instituciones de mercado y libre comercio, esos tres componentes serían los puntos de acuerdo esenciales para garantizar las libertades individuales. Y esa es más o menos también las que tienen que respetar los estados nacionales o los que creen en este pensamiento que la conducción de un país debe basarse en el Estado neoliberal. Entonces, un primer elemento fundamental que sintetiza, que resume David Harvey. Entonces yo quiero que, ¿no?, por lo menos retengamos en la mente, cuando somos candidatos, cuando somos políticos o cuando somos funcionarios, etcétera, muchas veces no sabemos exactamente los postulados del neoliberalismo. Atacamos el neoliberalismo, pero no decimos exactamente qué estamos defendiendo, a qué estamos protestando y qué estamos defendiendo. Esto es un elemento fundamental. Entonces, tres cosas, ¿no? Respeto a la propiedad privada individual, imperio de la ley y respeto a las instituciones de libre mercado y libre comercio. Eso es el núcleo fundamental del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el Estado? Harvey repite también lo que hemos ido discutiendo. Dice, el Estado utiliza su monopolio de los medios de ejercicio de la violencia, es decir, utiliza los instrumentos fundamentales que es el ejército, la policía y todos los componentes de la represión, precisamente para preservar estas libertades por encima de todo. El Estado es para eso, para garantizar el derecho de propiedad, el imperio de la ley y las instituciones de libre mercado. Para eso es el Estado fundamentalmente, aunque también tiene otro rol. Pero el principal rol coactivo, jurídico, es precisamente respeto o garantizar estos principios del liberalismo. Eso verán, por eso es el Estado mínimo. David Harvey dice, la empresa privada y la iniciativa empresarial son tratadas como las llaves de la innovación y la creación de la riqueza. No es el Estado el encargado de la innovación, ni la creación de la riqueza, sino para los neoliberales es la empresa privada y la iniciativa empresarial. Y esos son los encargados de innovación y el crecimiento económico. Totalmente distinto del socialismo que vamos a ver después. Esto es el elemento. Sin empresa privada, sin iniciativa empresarial, según esta filosofía neoliberal, los países son pobres. No es que un país es rico cuando su Estado es fuerte. Un país es rico, con mucha riqueza, cuando tiene muchas empresas privadas y iniciativas empresariales. Porque ellos son los encargados de innovar. Innovar es destruir. Schumpeter, es un economista, decía, ¿no?,
Innovar significa destrucción creativa. Destruye el antiguo sistema de producción y se inventa el nuevo sistema de producción con posibilidades de ampliar la riqueza. Ese es el elemento que les decía, ¿no? Y para discusión de esto, los derechos de propiedad intelectual son protegidos. Esto es un elemento fundamental en la discusión liberal como neoliberal. Lo que podemos llamarlo los patentes. Los patentes son tan importantes para esta innovación que Schumpeter los había llamado la destrucción creativa. Tan importante. Porque a través de patentes uno puede vender patentes o si no, invertir su innovación a partir de su descubrimiento. Por eso los patentes son tan fundamentales en la filosofía neoliberal. Por eso son protegidos los derechos de propiedad intelectual, que son fundamentalmente los patentes, ¿no? Y a través de los patentes, tal como sirven para estimular cambios tecnológicos. Eso es. La teoría neoliberal, según Harvey, siempre, sostiene que el mejor modo de asegurar la eliminación de la pobreza, tanto a escala doméstica como mundial, es a través de los mercados y mercados libres y libre comercio. Como los decían antes, ¿no? Lo más importante es el libre comercio. A través de eso es la que se desarrolla y sí soluciona la pobreza. Eso puede hacerse en un país y como a escala mundial. Son los postulados del Estado neoliberal. Vamos avanzando en algunos elementos, ¿no? Les decía, los defensores de la teoría neoliberal son particularmente constantes en la búsqueda de la privatización de los activos. Esta es una de las novedades del Estado neoliberal. En el lenguaje de marxismo se dice expropiar. Expropiar a la propiedad privada o a las empresas. Y aquí, en la teoría del postulado que se llama de David Harvey, precisamente es, ¿no?, privatizar. Eso significa privatizar los activos. Entonces, como les decía, ¿no?, la competencia entre individuos, las empresas y entre entidades territoriales como ciudades, regiones, naciones, es considerada virtud como una virtud esencial. Es lo más importante. O sea que la competencia es tan bienvenida para los neoliberales o los que defienden el Estado neoliberal. David Harvey dice, el Estado neoliberal debía buscar de manera persistente reorganizaciones internas y nuevos pactos institucionales que mejoren su posición competitiva como entidad en relación con otros estados en el mercado global. Es decir, ¿no?, David Harvey
apuesta por la competencia incluso entre naciones. En realidad asumen la teoría de David Ricardo. En la teoría de David Ricardo, precisamente ustedes hemos visto las ventajas comparativas. Unos países pueden producir unos bienes que tienen su potencialidad y otros países que no tienen, prácticamente estarían aventajados para comprar los otros. En ese sentido, los neoliberales, ¿no?, apuestan también por estos intercambios, ¿no?, a través de ventajas comparativas, ¿no? Que este es otro elemento principal. Esto a escala mundial. Y otro elemento. Mientras la libertad personal y individual en el mercado se encuentra garantizada, eso es su postulado, porque lo que hay que garantizar en el mercado es la presencia individual. Cada individuo es responsable y debe responder por sus acciones de su bienestar. Este principio se extiende a la esfera del sistema de producción social del sistema educativo. Este es un elemento quizás algo diferente de los clásicos del liberalismo. En el liberalismo, ustedes se acuerdan, cuando discutimos con Hayek y los clásicos decían, ¿no?, el Estado no puede competir con las personas, con las iniciativas privadas. El Estado. Una carretera no está a su alcance de una persona, de la actividad privada, ni para invertir, ni para recuperar ganancias. En el planteamiento del neoliberalismo, precisamente incluso es posible privatizar o manejar de manera privada incluso la salubridad y el sistema educativo. Bajo esta lógica, evidentemente ha aparecido muchas instituciones educativas privadas y también muchas instituciones de salubridad o de salud como privados. Entonces, la base fundamental, quizás muy enfatizado en el Estado neoliberal. Seguiremos avanzando, ¿no? Otro de los postulados más importantes igual es la libre movilidad de capital entre sectores. Es decir, el capital no debe ser restringido. Debe tener toda la facilidad de moverse entre sectores y entre regiones y países. No debía tener restricción. Es decir, si uno quiere invertir en sector salud, o en sector textil, o en sector de bebidas, o en sector de placeres, no importa lo que sea, nunca debía tener restricciones. Y ese capital puede moverse en diferentes regiones, en diferentes países. Y se le considera a ese capital, a ese movimiento de capital, un factor crucial, un factor tan importante, porque es a través de ello que se genere el crecimiento económico. Son los encargados, el capital es el encargado de la innovación. Esto es un elemento fundamental.
Entonces dice Harvey, todas las barreras a esta libertad del movimiento, como ser, por ejemplo, los aranceles, ajustes fiscales, la planificación y otros controles medioambientales, o otros impedimentos localizados, deben ser eliminados o eliminadas para que haya una movilidad de capital. Solamente puede restringirse el capital, dice David Harvey, salvo en aquellas áreas que son cruciales para los intereses nacionales. Depende cómo se define estos intereses nacionales. Por ejemplo, un desastre, una epidemia, una invasión, son esos casos que el capital puede ser obstaculizado. Pero mientras no haya esta situación, prácticamente el capital tiene que ser garantizado su libre movilidad. Este es el postulado neoliberal planteado por David Harvey. Y otro elemento, dice David Harvey, que se ha estado practicando en los estados neoliberales, es la competencia internacional. A la competencia internacional se percibe como algo positivo, en tanto que mejora la eficiencia y la productividad. La competencia entre países es buena. ¿Cuándo es buena? Cuando, por ejemplo, reduce los precios. Porque cuando reduce los precios, es un factor importante de control de las tasas de inflación. Claro, cuando los precios son bajos, no hay tasa de inflación. Pero cuando los precios ya son altos, hay una tasa de inflación. Y uno de los elementos que controla eso es precisamente la competencia internacional. Y eso es la razón fundamental para plantear la libre importación. Esto es la razón fundamental. Entonces ahora la competencia internacional para la teoría o el Estado neoliberal es tan importante y además tiene un factor importante de controlar lo que se llama la tendencia inflacionaria. Eso es, ¿no? Otro de los elementos que anota David Harvey dice, los estados deberían buscar de manera colectiva y negociar entre ellos la reducción de las barreras a la circulación de capital entre las fronteras y la apertura de mercados, tanto para las mercancías como para capital. Las barreras, sean arancelarias o cualquier tipo de control, deben estar abiertas entre los países, como es, por ejemplo, la circulación de capital y también la circulación de mercancías, es decir, los productos. Las dos cosas, capital y mercancías, debía tener la libre circulación. Esto es el postulado. Pero también una cosa, y no solamente mercancías, capital, debía tener la libre circulación en la teoría neoliberal pura, sino también la fuerza de trabajo. Es decir, el ser humano. El ser humano debía tener la libertad de postular en cualquier lugar del mundo
para conseguir trabajo. Entonces, la libertad de circulación está concebida. Libertad de circulación de mercancías, libertad de circulación de capital y la libertad de circulación de la fuerza de trabajo. Esto es el Estado neoliberal que se ha ido practicando en algunos países con mayor éxito y otros países también totalmente funestos. Pero estos son los postulados del Estado neoliberal. Las últimas reflexiones del Estado neoliberal, ¿no? David Harvey dice, ¿no? Los acuerdos internacionales entre los estados que garantizan el imperio de la ley y la libertad de comercio son cruciales para el avance del proyecto neoliberal a escala global. Es decir, tiene que haber acuerdos internacionales que garanticen ¿qué? El imperio de la ley, es decir, Estado de Derecho, la libertad de comercio. Son los elementos que los países más bien, ¿no?, se debían poner de acuerdo para que circule con mayor facilidad las mercancías, el capital y la fuerza de trabajo. Esto es elementos fundamentales del postulado de neoliberalismo en este caso. David Harvey dice, hay algunas áreas oscuras. Cuando dice áreas oscuras, no claras. O que son puntos de conflicto en esta filosofía o en esta teoría general del Estado neoliberal. Por ejemplo, dice, tal es el caso de energía eléctrica e incluso de sistemas de tuberías para conducción de gas y el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales o las líneas férreas. Para estos casos, dice, mira, fíjense los puntos oscuros. La energía eléctrica, sistema de tuberías para conducción de gas, sistemas de suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, las líneas férreas, son los que el Estado debía de regular. ¿Por qué? Harvey dice, porque precisamente son los que se relacionan, uno, con el medio ambiente, dos, el conflicto social. Por eso estos bienes que menciona David Harvey, en los estados neoliberales han sido generalmente regulados, generalmente controlados. No quiere decir que también puede hacer lo privado, puede hacer, pero con mayor regulación y con mayor control. Es lo que está diciendo Harvey. Por último, este último párrafo. Dice Harvey, la teoría neoliberal del cambio tecnológico descansa en la fuerza coercitiva de la competencia para impulsar la búsqueda de nuevos productos, de nuevos métodos de producción y de nuevas formas organizativas. ¿Dónde está entonces la clave del asunto para que haya cambio tecnológico? Cambios en la forma de organización,
cambios en los métodos de producción. Los estados neoliberales defienden y dicen el lugar fundamental y qué hacen esos cambios es la competencia. Por lo tanto, el mercado. Porque el mercado es un espacio de competencia. Su esencia es el espacio de competencia. Por lo tanto, el mercado, con su respectiva competencia, son los que generan cambios tecnológicos, ¿no? Cambios en las formas de organización, cambios en los métodos de producción, etc. Eso es. Eso es la teoría del Estado neoliberal planteado por David Harvey. Ahora sí, con esto he terminado mi exposición. Podemos abrir a una ronda de preguntas, consultas, etcétera. Doctor, bueno, bueno, quiero decirle nomás que tu exposición es lindo, es importante conocer el tema, el neoliberalismo, algo, entonces solamente, no sé, creo que ya está en medio formación, porque nosotros recién hemos contactado por primera vez, porque antes casi estábamos como desconectados, descontactados así, entonces, bueno, como si fuera como niños, no sé, como solos, ¿no? Pero aún ya tenemos un contacto, creo que seguramente hay varios cursos más, entiendo de esa forma, o no sé, por tal razón, tal vez eso sería mi pregunta. Seguramente ya está en medio formación, algo, no sé, doctor, estoy Digamos, para su medio información, desubicado. prácticamente estamos terminando el primer módulo y hemos llevado los clásicos, hemos leído a Danny Smith, hemos leído a David Ricardo, hemos leído a Hayek y ahora hemos visto hoy día ya el David Harvey, que es contemporáneo, y vamos a terminar la próxima con la parte política del liberalismo. Con Norberto Bobbio, ahí terminaríamos el primer módulo, después de eso vamos a dar un examen, el 14, y después vamos a pasar a la discusión del debate que es el socialismo. Después de ese nos va a ocupar igual que esta un buen tiempo. Después vamos a discutir lo que es el anarquismo, que es otra línea de pensamiento, y después vamos a discutir con esos elementos la teoría y el planteamiento del tercer sistema, que es el modelo comunal. Ahí terminaríamos la parte ideológica propiamente dicha. Y después vamos a tener algunos cursos de lo que es la gestión pública, las normativas, el manejo, etcétera, del manejo estatal, del asunto público. Y ahí cerraríamos el curso y eso va, seguramente, calculo más o menos que vamos a terminar alrededor de diciembre. Eso es. Bueno, entonces, doctor, Doctor, seguramente nosotros vamos a estar continuando nomás a participar. Seguramente veo también algunos interesados de aquí, de Tarabuco, unos 2 o 3 personas aparte que nos ha apoyado, ¿no? Más que todo, entonces, seguramente van a continuar participando, doctor. Aparte de eso, doctor, bueno, Entonces, no sé, sería bueno que tratar de coordinar con usted, con el Eduardo Más. Bueno, debe haber algunas, bueno, aquí en realidad hay algunas siempre falencias, hay cosas, pero en la vida siempre es importante para, o sea, coordinar con ustedes, con nosotros, entonces, no sé, de alguna forma trataremos, pues, doctor, coordinar con los de Tarabuco, tal vez con los otros municipios más, así para fortalecer. a ver, compatriotas, ganaremos tiempo. Yo les propongo a las direcciones departamentales, nos reuniremos vía Zoom, que va a ser más rápido. En Chuquisaca crearemos un grupo, nos ponemos de acuerdo y nos reuniremos en Zoom, así va a ser más rápido. Igual en Santa Cruz, que está reclamando, haremos lo mismo y haremos, porque hasta llegar, este medio aprovecharemos. Yo creo que podemos juntarnos y reunirnos y ahí quedamos, si es necesario bajar, bajamos, pero delinearemos las cosas.
Yo creo que en todos los departamentos necesitamos eso. Y fundamentalmente, ¿no? Es tan importante que participen las autoridades electas. Yo creo que ahí están medio algunos lugares desamparados, etcétera. Entonces, este medio aprovecharemos. Entonces, yo que tengo anotado, haremos en Chuquisaca primero, que es el pedido, después Santa Cruz, ¿no? Podemos hacer en esta semana, cualquier día, cualquier noche. Yo estoy a disposición de ustedes, compatriotas. Yo me pondré en contacto directamente con las direcciones departamentales para que podamos crear nuestra reunión y ya de una vez conversar. ¿Está bien, compatriotas? Estas son cosas operativas más fuera de la teoría que estamos planteando. Ajá, sí. Sería lindo, doctor. Bueno, no hay problema de eso. Vamos a estar Listo, atentos les voy a más. convocar esta semana, yo creo. La que viene, les voy a convocar entonces a Chuquisaca y Santa Cruz como prioridad. Ya, bueno. Doctor, buenas noches. Hablando, mira, doctor, hace rato lo dijiste de la evaluación. Yo opinaría para la evaluación, ¿por qué no nos reunimos todos aquí? Como somos de La Paz, todos nos reuniremos así, expresarnos y preguntar del examen cómo es, así. Ahí nos vamos a calificar bien, doctor. Y también a todos los departamentos así haríamos y vamos a tener buena coordinación, doctor. Y eso diría, doctor. No hay ningún problema de eso, vamos a hacerlo, pero esta evaluación general para todos, como eso puede tardar mucho viajar, etcétera, pero esta evaluación del 14, lo que les voy a lanzar las preguntas, responden nomás y no hay ningún problema, llega nomás, ¿no? Y yo enseguida, una vez que termine, les voy a mandar esta lectura también. Voy a colgar directamente a la página, lo van a tener. Y los otros creo que ya lo tienen también. Adelante, compatriotas. Si no habría más compatriotas, yo estaría despidiéndome de ustedes hasta el día sábado. Vamos a ver, Norberto Bobbio es el último en esto, ¿no? Pues si acaso decirles, compatriotas, los que están escuchando y están entrando para sabotearnos, etcétera, eso no va a funcionar. Nosotros tenemos miles de armas para disuadir eso. Como han visto, no han pensado que yo no voy a poder leer, no, es que no solamente se trata de leer, sino se trata de explicar. Entonces, por eso hemos continuado con tranquilidad, ¿no? Ahora deben estar nerviosos los que han hecho eso, ¿no? Que no han podido sabotear nada. Y así va a ser, compatriotas. Yo estoy muy seguro que miles de sabotajes nos está viniendo porque somos el partido más serio de Bolivia. Yo diría el más serio que está pensando. Y estas cosas, ¿no? La mente es más fuerte que cosas materiales, compatriotas. Formar el espíritu, compatriotas, es mejor que puede tener el ser humano. Al espíritu, a la mente, no se lo derrota. Los bienes podemos quitar, el poder podemos quitarlo, pero la sabiduría, el pensamiento, jamás. Eso se va cuando uno ya fallece. Por eso, para mí es tan importante la formación ideológica, política. Por eso estamos en esta tarea. Por eso también estoy muy bien y me alegro por ese 120 promedio que estamos. Están interesados. Con diferentes niveles, con seguridad. Pero es normal, compatriotas. Por eso digo a los que quieren sabotear todo esto, va a ser imposible. Porque la mente, el espíritu, es indestructible. Los otros son pasajeros. Lo que se queda en la mente permite al ser humano hacer acciones en función de ese pensamiento. Eso es lo que estamos haciendo, compatriotas. Por eso, ¿no? Estos cursos son tan importantes, compatriotas. Bueno, muchas gracias con esas reflexiones. Nos vemos el día sábado. Hasta luego, compatriotas. Hasta luego. Que nadie sabotee.
Gracias, compatriotas. Tengan Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. buenas noches, doctor. Gracias. Ya, ya, el sol, de otro amanecer, es la luz de una nueva alborada para mi patria amada que pronto va a renacer con el tercer sistema comunal al poder. Brilla ya el sol de otro amanecer, es la luz de una nueva alborada para mi patria amada que pronto va a renacer con el tercer sistema comunal al poder. Basta ya del falso socialismo y del mal neoliberalismo. La esperanza ya se siente, doctor Félix Pazzi, presidente. Basta ya del falso socialismo y del mal